el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría. Nos toca el tópico cómo deben verse los dones espirituales. Importante. Primero, como una manifestación espiritual y sobrenatural. Eso usted tiene primero que entenderlo por allí. Debemos estar claros que la manifestación de los dones, por ende espirituales, no participan las emociones ni los sentidos físicos. Para nada. Eso de que cuando hablemos de lo que son los dones, el don de interpretación y el don de lengua, eso de que una hermanita diga, wow, yo entendí lo que dijo completico, eso es mentira. Nadie entiende lo que tú hablas en lengua, nadie. Yo no entendí completico, no, eso no es bíblico, eso no es escritural. Dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, habla a Dios, que por el Espíritu habla misterios. Entendiendo que hay tres tipos de manifestación en lengua, que después la vamos a desarrollar, que hay un tipo de lengua que cuando tú hablas, no hablas misterios, porque es una lengua, un dialecto que actualmente existe, está y se habla en un poblado, en una nación, en un país, en un estado, que es las lenguas por señal. Pero eso lo vamos a hablar después. ¿Ok? Cuando dice, los oímos hablar nuestras propias lenguas, eso es otra cosa. Pero eso de que, wow, yo tengo la interpretación que de la lengua que él habló, lo entendiste, lo entendí todo. No, nadie entiende lo que usted habla en lengua. Eso es mentira. ¿Ok? Vamos a eso más adelante. Los dones no son manifestaciones dependiendo. Los dones no se manifiestan dependiendo de lo que sientes o percibes a través de los sentidos físicos. Tampoco guardan relación con el conocimiento humano. Es una intervención. No se lo olvide esto nunca. Oído. Dice, es una intervención sobrenatural que pertenece al mundo espiritual. Es la inspiración del Espíritu Santo al espíritu del hombre y que es dirigida soberanamente por Dios. ¿Oído lo que viene? Aquí hay una cátedra. Cuando yo voy a hablar, cuando les vaya a dar el don de profecía, vamos a estudiar el profeta en el Antiguo y Nuevo Testamento, el espíritu del profeta, el carácter del profeta. Una cátedra de profecía que por lo menos se van a llevar 2 horas. Para que usted pueda diferenciar entre lo que es un profeta de Dios y lo que no es un profeta de Dios, lo que es un profeta falso y uno verdadero. Para que usted pueda diferenciar quiénes están profetizando y quiénes están simple y llanamente expresando una palabra por una emoción. Cuando alguien le dice a usted profetiza sobre ti, ya eso no es de Dios. Ya eso no viene de Dios. Porque la profecía no es algo que es humano, que nace de ti, que sale de ti. Eso de que lo que Juan le dijo a Gallo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso es un deseo de un amigo para un amigo, de Juan para Agallo. Pero eso llegó hasta allí. El que tú me expreses tus mejores deseos, a mí eso no es profecía. Profecía es cuando tú recibes una palabra de sabiduría de parte de Dios a tu espíritu, por el Espíritu Santo, y que esa palabra de sabiduría determina el futuro de un individuo o revela el plan, el propósito de Dios en el futuro para un individuo. Que cuando sale de tu boca, se convierte en profecía, pero tiene Dios que decirte lo que vas a decir para que sea profecía. Entonces, eso de que tú me caes bien y yo te quiero decir las cositas, yo no sé por qué siempre se le profetiza es a los que organizan las convenciones. ¿No te das cuenta que a mí me invitan a una convención y el que organiza las convenciones es al que le profetizan? Porque está allá arriba, eso nadie le dice nada. Claro, a mí me conviene decirle cosas bonitas al que organiza la convención, porque eso depende de la ofrenda que me van a dar. Pero ¿quién te encara? ¿Quién te patea? Término militar. ¿Quién te golpea? ¿Quién te confronta con la palabra de Dios? Nadie. O sea, no te conviene. No le hables mal al hombre, ni trates mal al hombre, porque él fue el que te invitó. Ten cuidado. Entonces esto no es algo que es emocional. Señores, el Espíritu Santo es la fuente de los dones. Los creyentes son solo canales por donde fluye y manifiestan sus dones. Es algo netamente espiritual. La manifestación de los dones es algo netamente espiritual, sobrenatural. No depende del sentido, de los sentidos, ni de las emociones, ni del estado anímico de los hombres, independientemente como estés. Si recibes una palabra de ciencia, la vas a tener que decir. Si recibes una palabra de sabiduría, la vas a tener que recibir. Si recibes una palabra profética, la vas a tener que decir. Si alguien habló en lengua, independientemente de cómo te sientas, y Dios te da la interpretación o el significado de la expresión para que tú interpretes, independientemente de cómo te sientas, la vas a tener que dar. Lo otro es los dones deben verse como auxiliares de Dios para la iglesia. Ay, el hermano Juan, ese hombre sí es espiritual, ese sí lo usa Dios con los dones. No, una de las causas por la cual Dios usa a la gente con los dones es por la inmadurez del pueblo. Muchas veces Dios tiene que hablarte a través de un don, es por tu inmadurez, por el estado de inmadurez en la que tú estás. O sea que el 80% cuando los dones se manifiestan es para auxiliar un estado de inmadurez y de imperfección y de ignorancia que hay en el pueblo, en la iglesia, tanto muchas veces en el que manifiesta el don como el que recibe el don, como el que recibe la manifestación, tanto el emisor como el receptor. O sea que la manifestación de un o varios dones, ya sea a la iglesia colectivamente o a un creyente individualmente, vienen algunas veces con el fin de prestar auxilio en un área determinada por la falta de madurez y conocimiento en dicha área. Voy a dar unos ejemplos. Existen dos formas de discernir. Dos formas de discernir. Una por el don espiritual y la otra a través del conocimiento de la palabra. O sea, a mí el Espíritu Santo no tiene que activar el don de discernimiento de espíritu a la altura que yo estoy en el conocimiento de la palabra. Porque por la palabra yo discierno las cosas. Por la palabra yo puedo discernir y hacer juicio. Cuando hablo de hacer juicio no estoy hablando de juzgar, sino de hacer un análisis de cuál es tu estado o tu altura en relación a la fe que tú vives. ¿Qué nivel de fe tú estás viviendo? Por tu confesión, por tu forma de hablar, por tus expresiones. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Víctor.
Que yo te diga, Víctor, ¿cómo está? Diagonal, maestro. Diagonal, ¿cómo es eso? Ahí. Ya eso me dice, discierno por el Espíritu que tú no tienes una identidad en Cristo. Porque cuando tú tienes una identidad en Cristo, sabes qué eres, qué tienes y qué puedes en Cristo Jesús, tú siempre estás bien. Wow. Estás volando. Como Flipper. Con el agua en el cuello, pero riéndote. Gloria a Dios. ¿Cómo está, maestro? Bendición. A ver, ¿cuántos de los que me han preguntado cómo está ha habido o ha visto de mí que le digo ahí? Nunca. Nunca. ¿Cómo está? En bendición. ¿Cómo está? Prosperado. ¿Cómo está? Bendecido. ¿Cómo está? Sano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Juan? Supiera, maestro, lo estoy pasando. Ya puedo discernir. ¿Cómo está tu nivel de santidad? Inmediatamente, con tu mirada, con las respuestas que me das, yo discierno por el Espíritu que tú estás mal o estás bien. Entonces hay cosas que las puedes discernir porque la palabra equitativamente, como verdad paralela a tu estado anímico o a tu forma de hablar o de conducirte, me dicen a mí cómo tú estás. Yo discierno por la palabra, no me hace falta el don. Pero van a haber áreas en las que sí voy a necesitar el don. Pero hay dos formas de discernir. ¿Ve? Si analizamos Hebreos 5, 11, 14, tomando en cuenta la relación del pensamiento, el escritor expresa que a través del conocimiento de la palabra se puede discernir las cosas. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leches y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen eso está mal escrito allí. Eso está mal escrito. Ya ahí Casidro de Reina me dañó la traducción. No dice los sentidos. El texto original dice para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso en el conocimiento de la palabra tienen la intuición espiritual, ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Porque no se limita a los sentidos. El discernir no tiene nada que ver con los sentidos. Nada. Si analizamos tomando en cuenta la relación del pensamiento, nos podemos percatar que el tema que se viene desarrollando es el sumo sacerdocio de Jesús, comparado con el de Melquisedec. Los hebreos, por el poco conocimiento que tenían de la palabra, no sabían distinguir, analizar o juzgar, que implica el discernir. El escritor estaba en lo correcto en el tema que viene desarrollando, el que no se puede discernir sin tener conocimiento de la verdad. El escritor dice que el alimento sólido, o sea, la palabra de revelación, cuando se te es iluminada, es para quienes han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, la vivencia de la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si analizamos en la versión Biblia de Jerusalén, nueva versión internacional, interlineal griego, español de Francisco La Cueva, el término sentido está relacionado con la intuición espiritual, la percepción interna, más no con los sentidos físicos. Nos dañaron la traducción, pero ya le aclaramos eso.
Aceptando esta verdad, según estas versiones, el escritor afirma que a causa del conocimiento de la palabra y la vivencia de ella, es posible adquirir la capacidad para discernir. El don del discernimiento, el cual opera por el Espíritu, según primera carta a Corintios 12:10, viene como resultado en la mayoría de los casos como consecuencia de la inmadurez por el escaso nivel de conocimiento y la poca vivencia de la palabra. Y por causa de eso no se puede discernir las cosas y las circunstancias. Este es un ejemplo claro para entender que los dones del Espíritu Santo en algunos casos operan como auxiliares. Cuando Dios sabe que por la palabra el conocimiento no puedes discernir, pues entonces se dispara el don como auxiliar. El otro ejemplo que tenemos de los dones como auxiliares es el don de fe. La fe como fruto y como don en sustancias y naturaleza son iguales, pero diferentes en operaciones. La fe es algo natural en Dios y como fruto del Espíritu es atribuida al creyente por el nuevo nacimiento. Los dones son producto de la morada del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. La fe es algo natural de Dios y como fruto del Espíritu es atribuido al creyente por el nuevo nacimiento. Los dones son producto de la morada del Espíritu Santo. Si en un momento determinado Dios quisiera producir un milagro o sanidad a través de mí o de ti o de una persona, al ver que la fe que está en mí o en una persona como fruto no se ha desarrollado y por ende no es suficiente para realizar dicha operación por ignorar su palabra, Dios a través del Espíritu Santo inyecta fe a mi espíritu, al espíritu del hombre, mediante el don espiritual para alcanzar el objetivo y de esta forma auxiliar mi espíritu en la fe. Diga ay. Se le prendió el bombillo. Va a decir, ahora entiendo. ¿Qué entiende? Que hubo un momento, hermano, que llegaste a una casa y viste a un hombre boqueando, muriéndose de sida. Llegaste a la casa, entraste, lo viste, le diste un consuelo, le agarraste la mano, conversaste con él y el tipo muriéndose. Bueno, hermano Juan, me voy, Dios le bendiga. Vamos, sales del cuarto. De pronto, Pedro, acá, ¿qué pasó? Yo no sé, pero hay algo que me dice que si yo oro por él, Dios lo va a sanar. Mira, ¿cómo estás? Está muriendo. No sé. Mira, está flaco. Algo me dice que si yo oro por él, Dios lo va a sanar. No sé, yo quiero orar por él. Bueno, anda pues, anda a orar. Yo me quedo aquí afuera, anda a orar. Voy a orar. Hermano Pedro, dígame, yo quiero orar por usted. Hay que, yo no sé, pero algo me dice que ore por usted. Y oraste. 3 meses después preguntaste, ¿y el viejito aquel que lloré? No, viejito, no. Esa noche se levantó, Dios lo sanó. ¡Wow! Entonces empiezas a buscar sidosos para orar por ellos porque crees que tú crees que tienes una fe especial para sanar por orar por SIDA. No. Es la fe que se activó como don espiritual. Auxiliando aquella duda y aquellos temores que te embargaron cuando lo viste postrado en la cama. Porque cuando entraste, te desplomaste todo, te caíste, entraron temores, dudas, ansiedades, viste lo imposible. ¿De qué no se llenó tu corazón? Pero cuando saliste, el Espíritu te inyecta fe por el don.
Y algo te dice que Dios lo va a sanar. Regresaste, oraste y Dios lo sanó. Si me está viendo Pastor Julio Cáceres, saludos, mi respeto y mi consideración. Clamor en el barrio. Pero yo fui a visitar a Clamor en el barrio, Aliche, por allá. Y fui a lo que llaman la bachaquera. Bachaquera es lo más bajo, allá, donde están los más tratados, los que hay que tratar con mayor fuerza. Y los visité, pero ellos tienen un radiecito chiquitico. Y ahí escuchaban al maestro Briceño. Cuando a mí me dijeron, maestro, allá no es bueno que bajen, no, yo quiero ir. Y yo bajé con Martín, bajamos, llegamos al sitio. Y Martín dijo, aquí tienen al maestro Briceño, le llegó. Empezaron a aplaudir, maestro, gloria a Dios, santo a su nombre, gloria y tal, bueno. Les di una charla como de 10 minutos, les prediqué allí a todos. Pero mientras yo estaba ministrando, por allá en un rincón, tapado con una sábana, escuché una tos. Yo miraba la sábana. Entonces, el problema es que cuando Jesús habla acerca tosiendo. Terminé de predicar, le digo, Martín, ¿quién está allá? Maestro, ese es un joven que vino, ya contaminó de SIDA y se está muriendo. Ya tiene tuberculosis ya. Yo quiero orar por él. Maestro, tiene tuberculosis, tiene el bacilo de COVID. Tiene tuberculosis, está muriendo. Yo quiero ir. Vamos. Solo quédense todos aquí. Fue. Él no entró. Yo lo espero aquí, maestro. Estoy hablando del caso que me pasó a mí. Cuando lo volteé, tapaboca, flaco, diarrea, tumores, ya en la etapa culminal del SIDA. Le digo, ¿cómo te llamas? Fulano. Hijo, yo soy el maestro Briceño. Maestro. Yo voy a orar por ti. Oré. 3 años después estoy en una buceta. Poco me monto en bucetas en Caracas. Pero ese día me tocó, tenía que hacerlo. Como causalidad de Dios me monté en una buceta. Petare por allí. Y subí un tipo con unos bolígrafos. Y el tipo salió, buenas tardes. Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo está usted? Yo me lo quedo mirando. Bueno, yo voy a tener un atracador. Yo robaba, atracaba. O tú me compras un bolígrafo o yo te atraco. No, mentira, echando broma. Y empezó a hablar así, ¿no? Yo me lo quedo mirando y miraba. De pronto, deja la charla y se me acerca. Me dice, maestro Briceño. Yo miro al hermano que anda conmigo y digo, sí. Maestro Briceño, ¿cómo está? Mi respeto. Digo yo, amén. Un día, yo estaba muriendo de SIDA. Y empezó a relatar su testimonio. ¿Sabe quién es ese muchacho? 1,70 m, 1,80 m, altísimo, negro, altísimo, cuadrado, corpulento, hermoso, aquel hombrazo que se levantó vendiendo bolígrafos en la buceta. El que que se estaba muriendo de SIDA. Y le dije a Dios, Señor, ¿de dónde salió tanta fe? De mi espíritu, que como don te inyecté fe para que creyera y levantara ese milagro. Pero observa que la fe operó como auxiliar. Porque cuando yo vi aquel cuerpo, cuando yo vi eso, hermano, no me daba la fe para nada. No me daba. Entonces, opera como auxiliar los dones.
los dones no son un nivel de madurez. Los dones a veces son más que todo el 80% cuando se manifiestan es por la inmadurez de un pueblo. Los dones no es aquello que muestra la espiritualidad de la gente. El otro ejemplo lo tenemos en el don de lengua. Cuando se manifiesta el don aunado a la interpretación, es igual a profecía. O sea, lengua, interpretación es profecía. Cuando estos dones, ¿cuál? Lengua, interpretación, se manifiestan en unidad, en un gran porcentaje se da por la ausencia del oficio del profeta. Porque hay profetas como oficio, como ministerio, y hay profetas como don, y hay la profecía como don. O sea, todo profeta profetiza, mas no todo el que profetiza es profeta. Todos los caballos corren, mas no todos los caballos son de carrera. De una cosa estoy claro, puedo estar equivocado, mas no creo estar equivocado, que Dios nunca levantará un don en lengua e interpretación para expresar una profecía como don espiritual cuando en la iglesia está el oficio del profeta. Porque Dios nunca va a deshonrar el oficio. Para eso tenemos el profeta allí. Dios pone el sentido de la profecía en ese hombre como oficio para que profetice. Pero si no está el profeta, entonces cuando Dios pone don, lengua, interpretación, que interpretándose igual a una profecía. ¿Ok? Por eso es que cuando una persona está predicando, y aprendan esto, una persona está predicando, es imposible que en medio de la predicación Dios vaya a usar a alguien en lengua e interpretación, interrumpir la predicación. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Por eso yo estaba un día ministrando y una hermana hablando en lengua, que eso no es lengua, eso no es lengua. Después les voy a explicar lo que es lengua. ¿Cuáles son las lenguas de Dios original? Usted va a aprender a distinguir quién habla en lengua por el espíritu y quién no habla. Decía un día con hermano, mándame a callar a la hermana. Yo, ¿cómo, maestro? Que me manda a callar a la hermana. ¿Cómo? Que me mande a callar a la hermana. Yo estoy predicando. Preparando al diablo. ¿Cómo te va a mandar a callar el espíritu? Ah, cállese usted la boca también, usted no sabe lo que dice. Me bajé del púlpito y digo, hermana, cállese la boca. Cállese la boca. Déjeme predicar. Primero, la lengua que está hablando no es de Dios. Yo sé que no es de Dios. Puedo juzgar. ¿Por qué? Por el conocimiento de la palabra. Y segundo, que si es de Dios, Dios no va a interrumpir al profeta que está profetizando para hablar en lengua a la gente, porque a mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Por eso la radio, ni la televisión, ni los púlpitos se utilizan para hablar en lengua. A menos que la lengua sea por señal, o que la lengua sea interpretada para expresar una profecía en el propósito de Dios. Pero eso de hablar en lengua, y no está la interpretación. No hay nada. Usted perdió el tiempo, hermana. Porque aquí nadie entendió nada. Usted lo que quería demostrar que era espiritual. Y esa es la demostración más grande, que usted es un carnal, sensual y almático, que usted lo que tiene es ser de prestigio. Que de cualquier forma usted quiere llamar la atención. ¿Están acá? Como armas espirituales. Los dones como armas espirituales. Claro, este tópico lo desarrollamos con mayor precisión en el estudio de la batalla espiritual. Ya es un estudio que dimos, pero lo desarrollamos allí cómo funcionan. Y como elementos de cooperación. Como elementos de cooperación. Más adelante se estará desarrollando, analizando cada uno de los dones y podremos entender por qué se deben ver como armas espirituales y elementos de cooperación. Este tópico es importante. Los dones son del Espíritu, no de la iglesia.
Los dones no son propiedad de la iglesia como muchos en su manifestación lo han dado a entender. Ellos se manifiestan en la iglesia según la necesidad. Los dones no son un artefacto eléctrico que podemos encender o apagar a conveniencia. Provienen y se manifiestan por voluntad del Espíritu, según primera carta a Corintios 12:11. Él, que en el Espíritu es quien tiene la decisión y determinación absoluta de manifestarlo, ya que el Espíritu Santo no lo manipula ni lo controla nadie. O sea, los dones del Espíritu no es un radio que tú prendes y apagas. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Dice, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, cuando hablamos que el Espíritu Santo reparte en particular, no quiere decir que la hermana Petra habla en lenguas, pero la interpretación, el don lo tiene el hermano Juan. Y Petra nunca puede interpretar porque Petra no tiene el don de interpretación. Me preguntó un hermano, maestro, ¿cuántos dones tiene usted? Todos. Ay, maestro, usted no es humilde. No, todos. Todos. Porque si en mí está el Señor de los dones, en mí están todos los dones. ¿O es que el Espíritu Santo entró en mí y dejó el don de lengua allá en la puerta? No, está en mí. Todos están en mí. Señores, los dones espirituales tampoco pueden manejarlos según mis deseos o decisiones. No son producto de mis emociones. Es algo sobrenatural del mundo espiritual y solo pueden ser manifestados por la decisión y determinación del Espíritu. Cuando analicemos los propósitos de los dones, nos daremos cuenta cómo siempre debe haber un motivo o necesidad para que el Espíritu manifieste un don. Siempre debe haber un motivo y una necesidad para que el Espíritu Santo manifieste un don. Siempre. Existe una excepción con el don de lengua cuando se manifiesta para devoción, que es adoración, oración y alabanza. Puede manifestarse cuando y donde yo quiera, pero con orden y prudencia. ¿Explico eso? Le voy a adelantar, hay 3 tipos de manifestación en lengua. La lengua por señal, que es cuando yo hablo un perfecto italiano, y en un caso se me dio, donde yo hablé un perfecto mandarín. Y se me acerca un misionero asiático con otro que estaba con él, que es mi amigo. Yo conozco al misionero. Se me acercó y me dijo, maestro, mi respeto, ¿cómo está? Maestro, ¿quién lo enseñó a hablar mandarín? Digo, no, yo no hablo ni limón. Ni limón hablo yo. No, porque usted habló un perfecto mandarín, maestro. Él le entendió. Eso es lengua por señal. Cuando la Biblia dice, los oímos hablar nuestras propias lenguas. ¿Se acuerda? En Hechos 2. Esto está claro. Eso es un tipo de lengua. Eso está bien que se manifieste en una congregación para señal. Pero tiene que haber una persona que esté presente, tiene que haber una persona presente con una lengua o dialecto desconocido para que el don se manifieste, sino para que se va a manifestar. La segunda manifestación en lengua es la lengua para interpretar y expresar una profecía. Que es la segunda manifestación, que es cuando hay interpretación y se expresa una profecía. Y la tercera manifestación en lengua es la lengua devocional. Es cuando oras, adoras y alabas en lengua, que es la lengua devocional. Entonces Pablo dice, si tu lengua no tiene interpretación, quiere decir que no es para expresar una profecía. Si tu lengua no es un dialecto o un idioma entendible o conocido en la raza humana, entre la raza humana,
Porque no hay tampoco uno que no hable tu idioma en la congregación, entonces quiere decir que tu lengua no es para señal. Entonces Pablo dice, quiere decir que la lengua que estás hablando es una lengua para devoción, entonces cállate. Y habla para ti, dice Pablo. Esa es la lengua que Pablo manda a callar. Pablo no manda a callar la lengua que se interpreta para expresar una profecía, siempre y cuando no haya un profeta ministrando, que fue mi caso. Tuve que mandarla a callar, uno, porque sé que no era Dios quien estaba hablando, y dos, porque aunque sea Dios, Dios no lo va a hacer. Por dos razones sé que Dios no fue. Uno, por el tipo de lengua, los balbuceos que uno sabe que no es Dios quien está hablando, y lo otro es porque yo sé que Dios no va a interrumpir la predicación de un profeta para expresar una profecía a través de lengua e interpretación. Entonces, si tu lengua tiene interpretación, es válido hablarla. Si tu lengua es por señal porque alguien te está entendiendo, es válido hablarla. Pero si tu lengua nadie la entiende, no es para interpretar y expresar una profecía, quiere decir que es una lengua devocional. Estás orando, adorando y alabando en lengua. Entonces cuando Pablo dijo, cállate. Es el único don espiritual que tú puedes hablarlo cuando tú quieras, pero con prudencia. Lugares donde tú sabes que no debes hablar en lengua. Que si vas a adorar en lengua, o adorar o alabar en lengua, orar en lengua, pues hazlo en silencio, tú solo, para ti, porque aquí nadie se edifica. Solamente te edificas tú. Más nada. Entonces, esa habladera en lengua en la congregación, que se forma una algarabía, que parece una gallera, eso es un desastre. Que dice Pablo, si entra una persona que no es convertida al evangelio, no dirán que estáis loco, dice Pablo. ¿Veo? Otro de los aspectos en los que debemos estar claros es de ciertos creyentes, quienes se creen dueños y amos absolutos de un don en especial. Una de las ideas que más ha prevalecido en nuestras congregaciones es que Dios en forma permanente da uno o varios dones a determinadas personas, las cuales se transforman oficialmente en los únicos que hablan en lengua, interpretan o sanan. Quienes asumen esta posición, ejemplo, señores, yo le estoy hablando de cosas que yo vi que no me cuadraban. De una hermana que supuestamente se le vino un don de lengua. Y hasta el punto que se tapó la boca. Y le dice la hermana Juana, por decir algo, ¿qué le pasa? Hay un mensaje en lengua. Ajá. ¿Por qué se tapa la boca? Porque no está el intérprete aquí, búsquenlo. Por favor. Hasta que no venga el intérprete, ella no puede hablar porque ¿quién interpreta? Cuando a cualquiera puede Dios utilizar en interpretación, porque todos tenemos los 9 dones. Entonces se ve así como especie de un oficio. ¿No? Él es el cardiólogo, él es el ginecólogo, él es el urólogo. Él es el que habla en lengua, él es el que interpreta y él es el que profetiza. Pero el que profetiza no puede hablar en lengua, porque la profecía es de él nada más sola, pero no habla en lengua. Porque habla en lengua, no profetiza. Tiene que solamente adjudicarse el don de lengua porque es para ella. El don de lengua es para ella. Es como un oficio, eso no funciona así. No es lo que enseña la Biblia. Quienes asumen esta posición se apoyan en el texto que dicen, porque a este es dada palabra de sabiduría. A este es dada palabra de sabiduría. A otros de ciencia según el mismo espíritu. Primera carta a los Corintios 12:8. Sin percatarse que este capítulo relata la alternativa de una reunión de iglesia durante la cual el Espíritu Santo está inspirando a unos y a otros para manifestar sus variados dones. No significa
que un individuo es particular recibe un don más. No es eso. Repito, no significa que un individuo en particular recibe uno o más dones que son únicos y exclusivamente de él. Lo que sí es cierto es que quienes hayan recibido el Espíritu Santo reciben todos los dones porque Él es el Señor de los dones. Es decir, cuando Pablo dice, porque a esta es dada palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros discernimiento de Espíritu por el mismo Espíritu y así con los demás dones, está hablando en un momento determinado, en una reunión. En cuanto a la iglesia se refiere, que en ese momento el Espíritu Santo a todos no lo va a usar hablando en lengua, sino que usa al que Él quiere hablar en lengua, pero también pone toda la interpretación a otro, como puede interpretar la persona que está hablando en lengua. Porque el que habla en lengua pide interpretarla. Pero no es que es algo tuyo propio, tomando como base este texto, porque no es lo que quiere decir el pasaje. Entonces, esa palabra, porque a esta es dada palabra de sabiduría, a otras palabras de ciencia, según el mismo Espíritu que está escrita en primera carta a Corintios 12:8. Señores, lo que tenemos que entender, que este capítulo relata la alternativa de una reunión de iglesias durante la cual el Espíritu Santo está inspirando a una y a otra para manifestar sus variados dones. No significa que un individuo en particular recibe uno o más dones que son únicas y exclusivamente de él. Lo que sí es cierto, repito, que es quien haya recibido el Espíritu Santo recibe todos los dones porque Él es el Señor de los dones. Esto nos muestra que un creyente en quien mora el Espíritu Santo posee todos los dones, ya que estos son inherentes en el Espíritu, pero no debemos olvidar que los dones se han de manifestar de acuerdo a la voluntad según sea la necesidad, que haya en la congregación o que haya. Primera carta a Corintios 12:11. Estoy dando texto para que la gente estudie, que no es que me lo estoy inventando, porque tenemos que acabar con esa basura, perdón usted la expresión, más que todo en los movimientos pentecostales, que se han ido a los extremos, queriendo mostrar espiritualidad a través de la manifestación de un don, y resulta que la manifestación de un don no demuestra el nivel espiritual de una persona. Ahora, ¿son los dones para estos tiempos? Vamos a ver por qué hablamos, vamos a aclarar esto, porque hay casi a nivel mundial organizaciones que te mantienen y te sostienen teológicamente hablando en una mala aplicación que se ha dado e entendimiento, exégesis, algunos pasajes, que los dones espirituales no son para estos tiempos. Vamos a analizarlo. ¿Son los dones para estos tiempos? Para responder a esta pregunta, debemos analizar en primer lugar el propósito de los dones, los cuales son para edificar, exhortar, consolar, perfeccionar, confortar y conformar. Para que los dones dejen de tener vigencia y dejen de funcionar, la iglesia debe alcanzar en su totalidad dichas propiedades. Según el apóstol Pablo, los dones dejarán de tener funciones cuando venga lo perfecto. 1 Corintios 13, 8, 10. Otros alegan que los dones del Espíritu no tienen sus funciones para estos tiempos, afirmando sus doctrinas en un pasaje que utilizan comúnmente como textos de prueba. Y es 1 carta a Corintios 13, 8, 10. Donde nos dice, el amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Claro, yo agarro este texto, lo saco del contexto,
le doy una eisegesis. No exégesis, eisegesis. Que es cuando le doy mi propia interpretación. Es lo que yo creo que quiere decir el texto. Me voy a tierra. Aquí se establece que la profecía, las lenguas y la ciencia se acabarán o pasarán. Solamente un vistazo a las escrituras nos muestra que el periodo a la cual hace referencia el pasaje no es de esta época, sino a la que está por venir. Una persona, por muy indocta que sea, sabe por lógico que lo perfecto aún no ha llegado. Pablo dice que cuando venga la etapa del pleno conocimiento, donde veremos las cosas tal como son, no como en un espejo borroso. La etapa de la perfección, del pleno conocimiento, a la que Pablo llama lo perfecto, viene siendo el estado de la glorificación de la iglesia, donde no necesitaremos de los dones espirituales. Según el apóstol, aún estamos en la etapa de la niñez. En cuanto al amor y la perfección, en contraste con los dones, Pablo quiso decir fue esto. Cuando digo que compara paralelamente el amor y los dones, lo que Pablo quiso decir fue esto. Los dones en comparación con el amor son temporales, número uno, y número dos, los dones en comparación con el estado de perfección son incompletos. ¿Pero dejan de ser los dones? No. ¿Dejaron de funcionar los dones en estos tiempos? No. Por otra parte, se debe aclarar que lo dicho por Juan, por Jesús en Mateo 1:13, cuando expresa todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Vio, maestro? ¿Usted se da cuenta? Que la ley, que todos los profetas a la ley profetizaron hasta Juan. ¿Se da cuenta que en estos tiempos no hay profetas? ¿Se da tiempo? ¿Se da cuenta? No. Lo que Jesús quiso decir fue que el último profeta que profetizaría bajo la ley acerca del Mesías sería Juan, porque el Hijo de Dios ya está entre ustedes, entre vosotros. Es lo que Jesús quiere decir, según la ilación del pensamiento. O sea, el último profeta que les va a profetizar a ustedes, que les profetizó acerca de Jesús, es Juan, porque ya el Mesías está entre ustedes. No tiene que levantarse ningún profeta para cumplir el advenimiento o para anunciar el advenimiento del Mesías, porque el Mesías ya está entre ustedes, ya yo soy. Con estas expresiones, Jesús no está anulando el oficio del don espiritual de profecía, ni el oficio. No está anulando ni el oficio ni el don espiritual de profecía. Porque en Efesios 4:11 dice que él mismo, quien Jesús, constituyó profetas. Ahora, claro, hay que hacer una diferencia del profeta del Antiguo y del Nuevo Testamento, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Propósito de los dones. Todas las cosas en Dios tienen un propósito y un objetivo por alcanzar. Las cosas cuando se hacen sin sentido direccional pierden su significado. Los dones del Espíritu no escapan a esta verdad. Ellos fueron establecidos por Dios para la iglesia con un propósito y un objetivo. Cuando a través de los dones no se alcanza dicho objetivo y dicho propósito, se debe a dos grandes fenómenos. Uno, la manifestación del supuesto don no es de Dios, es producto de la carne o las emociones, o es una influencia satánica. Dos, se le está dando mal uso al don, porque puede ser que el don sea de Dios, si es de Dios, vino de Dios, y tú le diste un mal uso al don. Porque ahora mismo, aquí, punto. Dios me puede revelar la condición de pecado de uno de ustedes. Por palabra de ciencia. Y cuando Dios me revela la condición de pecado de uno de ustedes, no es para que yo lo divulgue a todo el mundo. Que ellos me digan, mira el que tienes al frente, de camisa de color tal, está en este pecado, está haciendo esto. Porque
el discernimiento de espíritu es lo que te dice que hay algo mal en el ambiente. La palabra de ciencia y sabiduría te detalla lo malo que hay. Hay algo que no me cuadra de ti. Hay algo. No sé, pero algo me dice. Yo le digo, Señor, ¿qué pasa? Está en esto, en esto. Ya yo conozco eso, te voy a llamarte. No, ¡ajá, muérgana! No. O sea, el don es de Dios, pero yo le di un mal uso. Vamos a hablar más adelante de eso. Por eso que tengo que tener sabiduría. Por eso se deben conocer los dones. Por eso se deben conocer el propósito. Por eso se debe conocer todo lo relacionado a los dones para ser un canal eficiente, suficiente y eficiente y confiable para Dios manifestar un don a través de nosotros. Porque cuánto quisiera Dios usarnos a través de los dones, pero no lo hace por la ineficacia, porque no tienes conocimiento, porque no conoces el sistema en cuanto a los dones espirituales y vas a meter la pata en muchas cosas. Mejor me quedo callado y dice Dios, mejor no lo use. Déjalo así como está. Mejor no lo use. ¿Ok? Bueno, no nos va a dar tiempo entrar en todos los propósitos, los dones, pero en la clase próxima vamos a hablar de cada uno de... Y ahora usted se va a dar cuenta, mire, esto va a ser una materia que tú lo vamos a subir a YouTube porque hay una necesidad tan grande, hermano, wow, hay desastre, hay gente que estuvieron en la iglesia y no están en la iglesia, que ahora mismo están practicando el pecado, que están en el pecado, no deberían haberlo hecho, y ahí ellos tendrán culpa de lo que hicieron, el hecho de que se hayan ido. Dios no tiene culpa del mal uso que le dieron los dones a la gente, o de que se manifestaron cosas, se dieron manifestaciones en la iglesia que no son de Dios, los dones no son de Dios, pero se dieron por capricho, por lo que sea, por A o por B. Pero tenemos un montón de gente afuera que por ende no están acá adentro, que debieran estar acá, porque gentes en la iglesia se levantaron y manifestaron un supuesto don que no era de Dios el don. Y destruyeron, acabaron, arrasaron, mataron, censuraron, difamaron. ¿Qué no hicieron a través de unas supuestas manifestaciones de dones espirituales que no son de Dios? En nuestra próxima clase lo vamos a dar. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación. El que tú me expreses tus mejores deseos, a mí eso no es profecía. Profecía es cuando tú recibes una palabra de sabiduría de parte de Dios a tu espíritu, por el Espíritu Santo, y que esa palabra de sabiduría determina el futuro de un individuo o revela el plan, el propósito de Dios en el futuro para un individuo. Que cuando sale de la boca cuando sale de tu boca, se convierte en profecía, pero tiene Dios que decirte lo que vas a decir para que sea profecía. Entonces, eso de que tú me caes bien y yo te quiero decir las cositas, yo no sé por qué siempre se le profetiza es a los que organizan las convenciones. ¿No te das cuenta que a mí me invitan a una convención y el que organiza las convenciones es el que le profetizan? Porque el que está allá arriba, eso nadie le dice nada. Claro, a mí me conviene decirle cosas bonitas al que organiza la convención, porque eso depende de la ofrenda que me van a dar. Pero ¿quién te encara? ¿Quién te patea? Término militar. ¿Quién te golpea? ¿Quién te confronta con la palabra? Cuando dice, los oímos hablar nuestras propias lenguas. Eso es otra cosa. Pero eso de que, wow, yo tengo la interpretación que de la lengua que él habló. Lo entendiste, lo entendí todo. No, nadie entiende lo que usted habla en lengua. Eso es mentira. ¿Ok? Vamos a eso más adelante. Los dones no son manifestaciones dependiendo
Los dones no se manifiestan dependiendo de lo que sientes o percibes a través de los sentidos físicos. Tampoco guardan relación con el conocimiento humano. Es una intervención. No se lo olvide esto nunca. Oído. Dice, es una intervención sobrenatural que pertenece al mundo espiritual. Es la inspiración del Espíritu Santo al espíritu del hombre y que es dirigida a la estación de los dones, por ende espirituales. No participan las emociones ni los sentidos físicos. Para nada. Eso de que cuando hablemos de lo que son los dones, el don de interpretación y el don de lengua, eso de que una hermanita diga, wow, yo entendí lo que dijo completico, eso es mentira. Nadie entiende lo que tú hablas en lengua. Nadie. Yo no entendí completico. No, eso no es bíblico, eso no es escritural. Dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, habla a Dios, que por el Espíritu habla misterios. Entendiendo que hay 3 tipos de manifestación en lengua, que después la vamos a desarrollar. Que hay un tipo de lengua que cuando tú hablas, no hablas misterios, porque es una lengua, un dialecto que actualmente existe, está y se habla en un poblado, en una nación, en un país, en un estado, que es las lenguas por señal. Pero eso lo vamos a hablar después. ¿Ok? Soberanamente por Dios. ¿Oído lo que viene? Aquí hay una cátedra. Cuando yo voy a hablar, cuando les vaya a dar el don de profecía, vamos a estudiar el profeta en el Antiguo y Nuevo Testamento, el espíritu del profeta, el carácter del profeta. Una cátedra de profecía que por lo menos se van a llevar 2 horas. Para que usted pueda diferenciar entre lo que es un profeta de Dios y lo que no es un profeta de Dios, lo que es un profeta falso y uno verdadero. Para que usted pueda diferenciar quiénes están profetizando y quiénes están simple y llanamente expresando una palabra por una emoción. Cuando alguien le dice a usted profetiza sobre ti, ya eso no es de Dios. Ya eso no viene de Dios. Porque la profecía no es algo que es humano, que nace de ti, que sale de ti. Eso de que lo que Juan le dijo a Gallo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso es un deseo de un amigo para un amigo, de Juan para Gallo. Pero eso llegó hasta allí, el que tú... El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría. Nos toca el tópico cómo deben verse los dones espirituales. Importante. Primero, como una manifestación espiritual y sobrenatural. Eso usted tiene primero que entenderlo por allí. Debemos estar claros que la manifestación